por estar ante tu presencia y rogamos, Dios mío, que bendigas nuestras vidas. Amén. Llévate toda carga, Señor, toda angustia, todo pesar, todo cansancio del día, Señor, y capacítanos en esta hora para poder estar ante tu presencia conforme a tu voluntad. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas, pastores, pastoras que se reúnen en esta hora, Señor, para aprender de tu palabra. Confirma la enseñanza, Señor, en nuestros corazones y permite que edifique nuestras vidas y sea de bendición para todos nosotros. Usa al profesor de esta tarde, Señor, con gracia y sabiduría de lo alto, para que la bendición sea completa en todos y cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor. Nos encomendamos en tus manos y rogamos tu bendición en lo que haremos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Bien, que el Señor nos bendiga grandemente. Dios bendiga a hermano Sergio. Y Dios bendiga a toda la asamblea. Ya tenemos algunos participantes, ¿no es cierto? Gracias al Señor que han sido fieles a esta instancia, ¿no? De aprendizaje. Damos gracias al Señor por eso, ¿ya? Porque eso es lo que a Dios le agrada cuando nosotros tomamos una responsabilidad, ¿no es cierto? Y comenzamos algo y lo terminamos. Así que felicitamos a los hermanos que nos han acompañado en todo este proceso, principalmente, ¿no es cierto?, a quienes comenzaron desde el primer ciclo y quienes se integraron en el segundo ciclo, ¿no es cierto?, pero que han tenido la bendición de poder participar en las 8 clases, una bendición, ¿ya? Así que también damos gracias al Señor también por el interés, ¿no es cierto?, que ha habido en este grupo, que en promedio, ¿no es cierto?, hemos tenido en asistencia a todas las exposiciones que se han hecho, sobre 30 participantes, y es una bendición, es un logro, ¿no es cierto?, que haya podido mantener el interés de tantos hermanos, hermanas, y algunos pastores también que se han integrado a este grupo, ¿no? Así que les felicito y ya llegamos, vuelvo a decir, al término de este ciclo, de este segundo ciclo, y cerramos uniéndolo con la primera parte. Ya revisamos un poquito más en profundidad las doctrinas de lo que es la teología sistemática. Así que Dios nos bendiga, nos guarde el Señor, y si Dios lo permite, ¿no es cierto?, estaríamos teniendo una última clase o contacto, ¿no es cierto?, finalizando el trabajo el próximo lunes, si es que estamos con vida y con salud, ¿ya? Próximo lunes a las 20:30 horas, para hacer ya ahí, ¿no es cierto?, una clase abierta, es decir, un tipo conversatorio, responder algunas inquietudes, algunas preguntas, ¿no es cierto? Y ojalá podamos todos tener participación ese día. Así que esa es la idea de la próxima semana, si es que estamos con vida y salud, ¿ya? Así que Dios nos bendiga. Vamos entonces ahora ya ustedes están viendo en su pantalla, ¿no es cierto?, la presentación. Está lista para que comencemos a revisar ya lo que nos queda por ver en esta clase número 8, ¿ya? Y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, la clase 8 es la que estamos hoy día, ¿no es cierto?, como la estructura que hemos seguido todo este tiempo, ya es en la ficha inicial, repasar, ¿no es cierto?, recordar lo que vimos en la clase anterior, la clase número 7, vimos, ¿no es cierto?, lo que era la doctrina de la iglesia o la eclesiología, ¿no? Vimos con bastante detalle lo que se refiere, vimos la definición de la palabra, ¿no es cierto?, distintos aspectos, ¿ya? Así que eso fue lo que vimos la semana pasada, ¿no es cierto?, y marcando una diferencia con el pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel no es la iglesia, ya es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel por el cual vino la bendición de la iglesia, ¿no es cierto? Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿ya? Y ahí definimos la jerarquía de la iglesia, ¿no es cierto? Enfatizando que la cabeza de la iglesia, ¿no es cierto?, no es ningún ser mortal, no es ningún hombre, nadie. La cabeza de la iglesia, ¿no es cierto?, es Cristo, Él es la cabeza, ¿ya? Y los demás somos todos somos miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Y que también, ¿no es cierto?, vimos la metáfora y la designación, ¿no es cierto?, simbólica que se hace en la Escritura acerca de cómo nos ve Dios, ¿no es cierto?, como cuerpo, como iglesia, que somos nada menos que la esposa del Cordero, ¿no es cierto? Así nos ve Dios, ¿no es cierto?, como
como su esposa, ¿ya? Así que Dios nos ayude, ¿no? Así que todos esos conceptos los vimos la semana pasada. Gracias al Señor ya la clase se subió, ¿no es cierto? Y también está a disposición de todo el grupo, ¿no es cierto? Está el Word, ¿no es cierto? Con las fichas, las presentaciones. Estamos trabajando ya en imprimir esto, ¿no es cierto? Como hicimos con el primer ciclo, ¿ya? Sería bueno que en la semana se pusieran en contacto todos los hermanos que quieren el material, ya lo quieren el material impreso, porque la dinámica va a ser similar a como lo hicimos en el primer ciclo, es decir, vamos a preparar con todos los participantes de este segundo ciclo, ya un pequeño, hablemos, un certificado, ¿no es cierto? Un diploma de participación, ya, y si algún hermano lo vamos a subir también, lo vamos a mandar como lo hicimos la otra vez en forma digital para que ustedes mismos lo puedan imprimir, puedan bajarlo, en fin, pero si alguien lo quiere, ¿no es cierto? Como lo hicimos también, ya se ponen en contacto a través del grupo con Pastor Alejandro, con mi hija la Milka, ¿no es cierto?, que es la que me colabora en esto, y podemos imprimirlo también en un papel especial y se puede remitir, ¿no es cierto?, a sus domicilios. Y lo hicimos la primera vez con algunos hermanos, ¿ya? Entonces la idea de ahora es esa, ¿ya? Que los hermanos que van a querer el impreso, que va a quedar más o menos, ¿no es cierto?, en este mismo formato que fue el formato que ya que ustedes tienen ahí, ¿no es cierto?, este es el primer ciclo, ¿no? Así que aquí están todas las fichas, ya todo lo que revisamos nosotros ahí lo tienen en papel ustedes para que lo puedan, ¿no es cierto?, hojear y agregar apuntes. Esta es la idea también hacerlo con el segundo ciclo, ¿ya? Bien, dicho esto, entonces vamos a la última clase, ya que lo que vamos a revisar el día de hoy. Ya nos quedaría entonces por ver un poco más en detalle lo que es la neumatología, ¿no es cierto? Como dice la ficha al lado derecho ahí, ¿no es cierto? De nuestras pantallas, no, mirando la pantalla al lado derecho mío, pero al lado izquierdo de la pantalla ahí está, ¿no es cierto?, la doctrina del Espíritu Santo, ¿ya? Dice, hemos dejado para el final este tema, lo he dejado para el final y no por eso, ¿no es cierto?, es menos importante, de ninguna manera, todas las doctrinas que hemos realizado son importantes, ¿no? Así que, dice, la falta de consideración de un tópico como este limita nuestra comprensión de los acontecimientos y verdades bíblicas más importantes, ¿ya? Es muy importante el concepto que vamos a realizar hoy día, que es la doctrina del Espíritu Santo, ¿ya? Algunas definiciones respecto a esta doctrina, ¿no es cierto? Dice, si usted no está familiarizado con la terminología, ¿no es cierto?, propia de la materia, ¿ya? Es probable que el nombre de esta clase le suene más similar a patología respiratoria que a doctrina, ¿no? ¿Ya? Esto se debe a que el término griego, neuma, ¿no es cierto?, se puede traducir ya indistintamente como espíritu o aire, ¿no? Y de ahí que todo lo relacionado con el aire comienza con el prefijo neum, ¿ya? En nuestro español así lo hemos transliterado nosotros acá, y todo lo que tiene que ver con aire, ¿no es cierto?, usa esta raíz, ¿no es cierto?, neuma, dice neumático, neumanólogo, neumatía, ¿no es cierto?, neumotora, en fin, todo lo que tiene que ver con aire, ¿ya? Usa este prefijo, ¿no es cierto?, o raíz, ¿no es cierto?, neuma, que viene de la palabra, ¿no es cierto?, ya griega, el concepto de aire o espíritu. Vamos entonces a seguir. Ahí está. Ahora vamos a ver una definición etimológica, es decir, la raíz de la palabra, ¿no? Entonces, en nuestro caso hemos denominado neumatología a la rama de la teología que estudia lo revelado sobre la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. El vocablo neuma está relacionado con neo, ¿no es cierto?, que significa respirar o soplar, ¿ya? Esa es la raíz, ¿ya?, etimológica de la palabra, ¿no es cierto?, neuma, neo, que significa respirar o soplar, ¿ya? Definiciones bíblicas. Como en los casos anteriores, abordaremos la temática desde el plano bíblico, como en el caso de Cristo y de la teología propia que también le corresponde al Espíritu Santo. Para conocer la esencia de la tercera persona de la Trinidad, vamos a hacer, ¿no es cierto?, un pequeño recorrido por sus nombres principales, que es lo que nos da, ¿no es cierto?, luz respecto a aclarar un concepto. Lo hicimos también cuando tratamos, ¿no es cierto?, el tema de Dios, ¿no es cierto?, vimos, y que cómo se manifestó el Señor, cómo se reveló el Señor, esto lo hizo a través de sus nombres. Así se ha revelado Dios, ¿no es cierto?, a través de la historia, a través de sus nombres. También lo vamos a hacer con los nombres que, ¿no es cierto?, se le atribuyen a el Espíritu Santo, ¿ya? El primer nombre que hace mención al Espíritu Santo, al neuma de Dios, ¿no es cierto?, es
Este nombre aparece, dice, en el segundo versículo de la Biblia, que es Espíritu de Dios, dice Génesis 1, 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, la primera mención, ¿no es cierto?, al Espíritu Santo, ya es el Espíritu de Dios. La mayoría de los comentaristas convienen en que el pasaje deja claramente establecida la participación del Espíritu Santo en la actividad creadora, ¿ya? No hay ninguna duda, ¿no es cierto?, de lo que expresa Génesis en los primeros capítulos, la obra creadora de Dios, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo estaba presente, ¿ya? Dios, ¿no es cierto?, el Padre, el Logos, la palabra, porque todo fue hecho por la palabra que Dios el Padre hablemos, pronunció, ¿cierto? Ahí tenemos al Padre, tenemos al Hijo, el Verbo, ¿no es cierto?, la palabra, el Logo, y también dice que el Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, ya se movía ya sobre la faz de las aguas. Tenemos la participación de la Trinidad, ¿no es cierto?, en el comienzo de todas las cosas, hablemos en el comienzo de la vida humana, ¿ya? Dice aquí, aunque los judíos, dice, aún hoy niegan la naturaleza trina de Dios. Acuérdense que para los judíos son monoteístas, igual que dijimos que hay tres religiones, ¿no es cierto?, en el mundo que son monoteístas y no por casualidad son las mayoritarias en el mundo. Los judíos, monoteístas, creen solamente en Jehová Dios, ¿no es cierto? ¿Ya? Los cristianos, nosotros que creemos, ¿no es cierto?, en un solo Dios, pero que creemos también, ¿no es cierto?, que se manifiesta, ¿ya?, o está, ¿no es cierto?, compuesto de tres personas distintas, pero son uno solo, misterio de Dios, que es el misterio de la Trinidad, ¿ya? Y están los islamistas, ¿no es cierto?, los islámicos o mahometanos, ¿no es cierto?, que ellos creen también en un Dios, ¿no es cierto?, unitario, un Dios único, son monoteístas por lo tanto, pero ellos creen, ¿no es cierto?, que el Dios de ellos es el Dios Alá, ¿ya? Bien. Entonces, cuando digo yo los judíos, cuando digo los judíos aquí, ¿no es cierto?, no estoy hablando de los judíos mesiánicos, que son parte, que vimos la semana pasada, ¿no es cierto?, que hoy día hay judíos de sangre, de nacimiento, por descendencia, que son judíos, por nacionalidad son judíos, ¿ya? Pero son cristianos, porque son, ¿no es cierto?, judíos mesiánicos, han aceptado la obra redentora de Jesucristo. Ojo, ha habido un concepto errado que se ha transmitido a través de generación en generación, que dice que todo el pueblo judío es salvo, todo el pueblo judío, ¿no es cierto?, ya tiene garantizada la salvación. No es así, ya. La única salvación, ya. Ya después dejamos los abrazos y los besos y los coloqueos para el repuesto, ya. Eh, Decía yo, ¿no es cierto?, los judíos, ya, que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, ya no pueden, ¿no es cierto?, decir que se van al cielo. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan con ellos, endureció el corazón de los judíos. ¿Para qué? Para que los que no éramos pueblo, ¿no es cierto?, también fuéramos pueblo nosotros los bastardos, los gentiles, ¿no? Así que, y por eso que Jesús vino y lo vimos también en el momento, ¿no es cierto?, cuando vimos el tema, ¿no es cierto?, de la salvación, ¿ya? Lo vimos claramente, ¿no es cierto?, que Cristo es el puente, vino a unir, ¿no es cierto?, lo que fue separado en el comienzo, por la desobediencia, ¿ya? La función del pueblo de Dios, cuando Dios hizo el pacto con Abraham, ya el pacto abrámico, que fue ratificado en Isaac su hijo, en Jacob su nieto, ¿no es cierto?, y que es el que se introduce, ¿no es cierto?, a Egipto, y en ese plazo de 430 años Dios conforma la nación de Israel, que después sale, ¿no es cierto?, y ahí tenemos toda la narración que hace, ¿no es cierto?, la Biblia en el Antiguo Testamento, partiendo desde el Éxodo en adelante hasta que se constituye, ¿no es cierto?, ya, y toman la tierra que Dios les entregó, ¿no es cierto?, como tierra prometida para este mundo. Dios les prometió una tierra prometida en en este planeta llamado Tierra, y la tierra se llama Canaán, que hoy día nosotros conocemos, ¿no es cierto?, como una tierra santa, ¿ya? Y que literalmente hoy día el pueblo Israel está asentado ahí, es el pueblo de Dios, el pueblo judío, y Dios tiene un trato especial con ellos, ¿ya? Pero la salvación ahora se abrió. Y obviamente que la salvación, porque así lo señala también la palabra de Dios, y Pablo enseña claramente que el único, ¿no es cierto?, medio para llegar a Dios es a través de Jesucristo, porque Él es nuestro único mediador. El que no acepta a Jesucristo como su Salvador personal, y esa es la gran diferencia que hay entre nosotros los cristianos con los judíos, ¿ya?, y también con los musulmanes, porque ellos no consideran a Jesús, ¿no es cierto?, como el intermediario. Lo reconocen como un profeta, como un maestro, una persona, ¿no es cierto?, elevada, en fin, pero no es, ¿no es cierto?, eh, el, el medio, el conducto. Para ellos, ¿no es cierto?, el conducto y el medio para llegar al cielo, ¿no es cierto?, que les ofrece Alá, es Mahoma su profeta. Es decir, Mahoma tiene
cumple la función que para nosotros, ¿no es cierto?, es el puente, es Jesucristo, ¿ya? Entonces, son la gran diferencia que hay con los mahometanos o con los islámicos, ¿no es cierto?, y con el pueblo de Israel. Por eso yo hago aquí la claridad. Aunque los judíos aún niegan la naturaleza trina de Dios, hay que hacer la salvedad, vuelvo a decir, de que hay muchos judíos hoy día que son mesiánicos. Ellos sí son parte del cuerpo de Cristo, son parte de la iglesia, porque han aceptado a Jesucristo como Salvador personal, ¿ya? Este nombre muestra, dice a las claras, que el Espíritu participó, dice, en operaciones divinas, ¿ya? Aunque ellos lo nieguen, ellos hacen todo, bueno, lo vimos también en su momento, ¿no es cierto?, ya que los judíos enfatizan, ¿no es cierto?, Deuteronomio, ¿ya?, capítulo 6, ¿no es cierto?, donde está la Shema, ¿no es cierto?, la esencia ya de la religión judía. Oye, Israel, Jehová Dios es uno solo. Entonces, para ellos es solamente Jehová Dios, ¿ya? Y se participó en operaciones divinas. Primero, la creación. Génesis 1:2, como lo acabamos de ver, ¿no es cierto? Y en Job 33:4 está la referencia clara, ¿no es cierto?, a que el Espíritu también participó, ¿no es cierto?, en la creación. La transformación de vidas. Es indudable que Dios, ¿no es cierto?, a través de su Espíritu Santo es quien produce la transformación de vida en el creyente o en el que se convierte. ¿Ya? 1 Samuel 10:10. Y 3, la concepción de Jesús en María, es decir, cuando se cumple, ¿no es cierto?, lo que Dios le avisó, ¿ya? Y ahora viene el momento en que van a ser el Mesías, ¿no es cierto?, el Señor, se produce una concepción inmaculada, es decir, ¿no es cierto?, no hay intervención, ¿no es cierto?, y no hay relación sexual, ¿no es cierto?, entre un hombre y una mujer, en este caso María, ¿no?, sino que en virginidad el Espíritu Santo es el agente que Dios usó, o ya Dios mismo, para concebir, ¿no es cierto?, a Jesucristo, para que se cumpliera lo que ya de él estaba, ¿no es cierto?, predicho. La Virgen concebirá y dará a luz, ¿no es cierto?, al Mesías, al Salvador del mundo. Entonces, en la concepción de Jesús en María, obviamente, ¿quién participó? El Espíritu Santo. Dice, se lo describe con atributos divinos, ¿ya? Glorioso, 1 de Pedro 4:14, poderoso, Romanos 15:19, eterno, Hebreos 9:14, santo, Lucas 1:35, omnisciencia, ¿no es cierto?, omnisciente, 1 de Corintios 2, del 10 al 11, ¿ya? Omnipresencia, Salmo 139, 7 al 10, ¿ya? En la ficha también, ¿no es cierto?, hay otras diferencias, o sea, otras referencias también, ya a lo que es la omnipresencia, ¿no es cierto?, ya, están, bueno, en la misma Salmo 139, 7, 10, ¿no es cierto?, pero la omnisciencia está ahí en 2 Corintios 10:10, al menos lo mismo ya, pero dice Eterno 9:14, ya, y ya, estaban todos acá también, ¿ya? Dice, consolador. Esta palabra es la traducción del vocablo griego paracleto, ya, cuyo significado literal es uno que se pone al lado de otro o de otros, para prestarle ayuda en cualquier forma que sea necesaria, particularmente, dice, en cuestiones legales y criminales, ¿ya? Ese es el concepto, ¿no es cierto?, de la palabra paracleto. Entonces Jesús usó este término, paracleto, la palabra griega, ¿no es cierto?, para sí mismo y para el Espíritu en Juan 14:16. ¿Qué dice la letra? Dice, y yo rogaré al Padre, o sea, el que está hablando, dice, y dará otro consolador. ¿Ya? ¿Y qué palabra es la que usó para consolador ahí? Es el paracleto. ¿Ya? Yo os daré otro paracleto, para que esté con vosotros para siempre, porque se refiere al Espíritu Santo como a otro consolador. ¿Ya? Ese es el concepto, ¿no es cierto?, que Jesús mismo, ¿no es cierto?, indicó cuando él iba a dejar a otro consolador, otro paracleto. ¿Ya? Sin duda, Jesús fue el paracletos de los discípulos, el que estuvo al lado, el que los acompañó, el que los ayudó, el que los sostuvo, ¿ya? Mientras estuvo en esta tierra, mientras tuvo el ministerio, ¿no es cierto?, público de Jesús. Ahora que él, ¿cierto?, que Jesús se iba, y es probable que los discípulos sintieran, dice, la inseguridad del abandono, como un niño en su primer día de escuela, ¿no es cierto? Ahí está la figura más o menos del sentimiento que se da ya, en el sentimiento, ¿no es cierto?, que expresaron los discípulos cuando supieron o cuando vieron en la ascensión, cuando ya Jesús se estaba yendo, ¿no es cierto? Ese, ese sentimiento que se ve expresado, ¿no es cierto?, justamente cuando en esa separación que se da, aunque es transitoria, porque es por un par de horas, ¿no? Cuando uno va a dejar, todos hemos tenido, los que hemos tenido hijos, ¿no es cierto?, hemos pasado por este cuadro, sobre todo con el primero, con los mayores, ¿no?
cuando los vamos a dejar por primera vez al colegio, ¿no es cierto? No sé quién más siente la separación, no sé si el niño o la niña, o somos nosotros los padres cuando, ¿no es cierto?, que los dejábamos ahí, lloran niños y uno llora para adentro, ¿no? Haciendo pucherito ahí, nos quedamos para que no, 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 no se burlen de nosotros los que están ahí, pero están todos los papás en la misma, pues están todos ahí, y se queda uno mirando, pensando, lo llevan para adentro, ¿no es cierto? Y no nos queremos ir esperando, ¿no es cierto? Que, ¿ya? Esa sensación es la que sufrieron los discípulos cuando el Señor, ¿no es cierto?, estaba siendo arrebatado y llevado al reino, a su reino arriba, a las nubes, ¿no? Es como una, haber un sentimiento de inseguridad, de abandono, ¿no? Dice, como niño en su primer día de clase. Es así como la maestra con el tiempo se convierte en la segunda madre, el Espíritu Santo es alguien tan familiar y cercano para el creyente como lo es Jesús mismo, ¿ya? De este modo, el Espíritu Santo está presente y activo en todas las actividades, ¿ya? Ahí la ficha que pusimos, ¿no es cierto?, evoca justamente, ¿no es cierto?, ese pasaje de Juan 14, 15 al 18, ¿ya? Al día de Pentecostés dice, bueno, ahí cuando se ya apareció, ¿no es cierto?, el Señor y se cumplió la promesa que sacando cuentas, ¿no es cierto? Yo siempre hago este ejercicio mental ahí, ¿no es cierto? Más o menos para ver que Dios nunca nos ha abandonado, ¿ya? Nunca nos ha dejado, porque alguien dice, bueno, si el Señor subió, ¿no es cierto? Y los discípulos que habrá ahí, no. Pero mire, Jesús murió en Pascua judía, ¿no es cierto? Y dice que este cuadro, ¿no es cierto?, hace mención a Pentecostés, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que es Pentecostés? La fiesta de las cosechas, ¿ya? Y Pentecostés, que el día de hoy, ¿no es cierto?, es una de las fiestas principales del pueblo judío, ¿ya? Se celebra justamente, como dice la palabra, Pentecostés, de 50. Esa es la palabra, la raíz de la palabra Pentecostés, 50. Es decir, la festividad de Pentecostés, los judíos hasta el día de la celebran Pascua, ¿no es cierto? Y después de la Pascua cuentan 50 días y es el día de Pentecostés, ¿ya? Entonces, ¿cuándo descendió el Espíritu Santo? En Pascua, o sea, en Pentecostés, 50 días después, ¿no es cierto?, de, de la Pascua judía, y Jesús murió en Pascua, es decir, cuando Jesús muere, ¿no es cierto?, muere en Pascua, y de ahí contamos 50 días, y dice la Escritura, ¿no es cierto?, que Jesús se apareció después de que fue muerto, ¿no es cierto?, y resucitó al tercer día, 40 días, dice que anduvo, ¿no es cierto?, se presentó en medio del pueblo, en medio de los apóstoles, y hay testimonio de eso, hay testigos, en fin, ya se presentó individualmente a algunos, ¿no es cierto?, después a todo el grupo, ya, cuando le cuentan, ¿no es cierto?, a Tomás, ¿no?, el incrédulo, oh, no, si yo lo viera, no, no creo, no creo, no tengo que verlo yo, y se aparece el Señor ahí, ¿no es cierto?, es una de las evidencias, ¿no es cierto?, de que el Señor estaba ahí, ya, y que resucitó en cuerpo, ¿no es cierto?, ya, humano, porque se presentó con sus llagas, con todo, ¿no es cierto?, lo que él había sufrido. No, mete tu mano aquí, métela acá, y ahí está la gran bienaventuranza que nos alcanzó a nosotros, ¿ya? Tú has creído, ¿no es cierto?, porque me has visto, pero mayor bendición será aún mejor, o más bienaventurados serán los que van a creer sin ver, y ahí está usted y estoy yo. Hemos creído sin necesidad de tocar la llaga de Cristo. Sabemos que Él resucitó y venció la muerte, ¿ya? Y así se dio el Señor en distintas ocasiones, se presentó 40 días. Y a los 40 días, ¿no es cierto?, de haberse presentado después de haber resucitado, ya el Señor asciende a los cielos. Y si sacamos cuenta, 3 días, ¿no es cierto?, estuvo en el sepulcro, ya Pascua, ya más los 40 son 43, es decir, ya el día 50, ¿no es cierto?, estamos hablando, ¿no es cierto?, literalmente de una semana. O sea, y en esa semana que tuvo que estar, ¿cuál fue la recomendación, ¿no es cierto?, que les dijo el Señor? No se vayan de Jerusalén, ¿no es cierto?, hasta que descienda sobre ustedes el Espíritu Santo. Estaban orando. Así cuando los que obedecieron, los que, ¿no es cierto?, se apartaron y estaban ahí unánimes, ¿no es cierto?, en un solo sentido orando, el Espíritu Santo se manifestó el día de Pentecostés. Y desde el día que el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, en el año 33 o el año 30, de acuerdo a cómo fijemos el año cero, ya nunca más, y esta es la gran diferencia que tenemos nosotros y la gran bendición que tenemos como iglesia, ya nunca más el Espíritu Santo, el paraqueto, como veíamos en la ficha anterior, se ha retirado. Él está en medio de la iglesia, porque una de las evidencias, ¿no es cierto?, que van, hermano, a corroborar cuando el Señor levante a su iglesia, es que cuando Dios levante a su iglesia, se produzca el rapto, no van a haber más manifestaciones carismáticas en la tierra, porque junto con la iglesia también es tomado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo asciende al cielo con la iglesia. Mientras nosotros tengamos aquí, ¿no es cierto?, en la tierra,
cada vez que nosotros hacemos iglesia, como lo vimos también en la eclesiología, cuando nos juntemos en la asamblea, cuando nos reunamos uno, dos o tres, se va a cumplir, ¿no es cierto? Porque eso fue otra promesa que Jesús dijo, que donde hubieran dos o tres, el Paracleto, el Espíritu Santo, Él estará en medio de nosotros. Mientras haya manifestación del Espíritu Santo en nuestras reuniones, significa que todavía no se ha producido el rapto. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Así que estamos en espera de ese gran acontecimiento. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, ¿no? Dice, convence de pecado, el que aquí convence al ser humano, hermano, ¿ya? Y aquí todos los que ya tenemos un tiempo dentro del Evangelio, que hemos también pasado por distintas etapas, ¿no es cierto?, de lo que es la evangelización, ¿no es cierto?, hemos predicado el Evangelio, le hemos hablado a altos, a chicos, a grandes, ¿no es cierto?, ¿ya? Mire, aquí nadie, ni el mejor orador, ni el mejor, por decir, expositor, ¿ya? Ni el mejor teólogo, ¿no es cierto?, puede convencer a otro. No, Señor. El único que convence al hombre, cuando digo hombre, digo mujer, de la necesidad de recibir a Dios, ¿no es cierto?, y de recibir la salvación que es recibiendo a Jesucristo como Salvador personal, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado. No hay otro, ¿ya? Juan 16:8. Es imposible, ¿ya?, que un ser humano pueda llegar al verdadero arrepentimiento a no ser por la obra maravillosa del Espíritu de Dios, ¿ya? Por esto la negación consciente de su obra es considerada el pecado imperdonable. Mateo 12:31. Mucho se habla de esto. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Si yo blasfemo contra el Espíritu Santo, alguien dice por ahí, tomamos nosotros y aplicamos una sola acepción, ¿no es cierto?, de la palabra blasfemia, ¿ya? Y decimos insultar el que, no, la blasfemia más grande o el pecado imperdonable es todo aquel que rechaza la obra del Espíritu Santo en su vida. Cuando usted rechaza al Espíritu Santo, está cometiendo el pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que lo convence a uno de la necesidad que nosotros, por muy grande que sean nuestros pecados, si nosotros nos consideramos, ¿no es cierto?, y pedimos perdón, nos reconocemos que somos pecadores, el Señor obra y para Él no hay pecado grande. Él nos limpia y nos purifica de todo pecado, de toda maldad. ¿Quién nos convence a nosotros de esto, de esta necesidad? Es el Espíritu Santo. Da testimonio de Cristo. Juan 15:26. Es igualmente imposible que el hombre pueda tener una genuina revelación de Cristo a menos que intervenga el Espíritu Santo. Él es el que hace presente, ¿no es cierto?, valga la redundancia, la presencia de Dios en medio de la iglesia. Por eso pues, muchas veces nosotros mezclamos términos, y cuando en la emoción, ¿no es cierto?, el coordinador, el hermano que está, ¿no es cierto?, ahí ministrando en la iglesia, ya sea en una hora de administración, hablemos de cántico, en fin, esto que esto otro, ya muchas veces decimos, el Señor está aquí, el Cristo está aquí. No, es el Espíritu Santo el que está con nosotros. Es el Espíritu Santo el que hace manifiesta la presencia de Jesús, del Señor, en nuestro medio. Ya Jesús ascendió a los cielos, ¿ya? Y esa vez que Él ascendió, ¿no es cierto?, ¿ya? Él fue a ocupar su lugar para ejercer lo que está ejerciendo hasta el día de hoy, que es el oficio, ¿no es cierto?, sacerdotal. Él es nuestro sacerdote para siempre. Usted sabe que la figura sacerdotal en todas las religiones, ¿no es cierto?, y en la religión, ¿no es cierto?, cristiana, ya no no es la excepción, ni tampoco en la religión judía. Dios estableció un sacerdocio, ¿no es cierto? Y esa es la figura, ya, que también asume Jesús, ¿no es cierto? Y lo dice muy bien el autor, ¿no es cierto?, a la carta a los hebreos, ya dice claramente que Jesús, ¿no es cierto?, toma el orden sacerdotal, no el arónico, ¿no es cierto?, esto de la continua, ¿no es cierto?, por la naturaleza de que el hombre muere, ¿no es cierto?, continua posta, ¿no es cierto?, de hombres tras hombres, bien, para cumplir la labor, ¿no es cierto?, sacerdotal, que es la de interceder, es el intercesor entre la divinidad que se adora, ¿ya?, y el adorador, ¿no es cierto?, está la figura del sacerdote, ¿ya? Pero nosotros tenemos a nuestro gran sumo sacerdote hoy día, ¿no es cierto?, y eso es lo que declaró, ¿no es cierto?, Esteban cuando está siendo martirizado en el capítulo 7 de los Hechos, lo dice ahí claramente, que él dice, ¿no es cierto?, una vez que está siendo, ¿no es cierto?, lapidado, se ha apedreado y está muriendo, ¿no es cierto?, él dice, veo los cielos abiertos, ¿ya? Y a Dios, el Padre, ¿no es cierto?, y a su diestra
está sentado el Señor Jesucristo. Él dio testimonio, ¿no es cierto?, de lo que sucede hoy día. Y en esa posición está hoy día Cristo intercediendo por usted y por mí. Él es el que intercede, pero el que nos anima, el que nos hace compañía, el que nos fortalece, el que nos protege, el que nos guarda. Y que podemos decir nosotros que en medio de toda esta pandemia, ¿no es cierto?, el que nos ha guardado ha sido por misericordia el Paracleto, el Espíritu Santo, quien es el que nos ha fortalecido, nos ha guardado y nos ha protegido. Él hace manifiesta la presencia de Dios en nuestro medio. El Espíritu Santo es el que está con nosotros aquí 24/7. Los 7 días de la semana, las 24 horas, ¿no es cierto?, del día, con todos sus segundos y microsegundos. Él nunca nos ha abandonado y no nos va a abandonar hasta cuando sea el momento en que Él levante a su iglesia. ¿Ya? Renueva la esencia humana. ¿Ya? Estamos viendo la obra, ¿no es cierto?, que hace el Espíritu Santo. ¿Ya? El Espíritu Santo dice, renueva la esencia humana. Tito 3:5. La regeneración, obra por la cual la naturaleza carnal muta, cambia, se transforma en otra espiritual. Es impartida, dice, por Él. De igual modo, dice, asiste al hombre. Cuando digo hombre, digo mujer también, en su constante santificación. Cuando hablamos del tema, ¿no es cierto?, de la salvación, ya tocamos lo que significaba la regeneración. Nacer de nuevo, esa es la regeneración. Es lo que, ¿no es cierto?, le dijo Jesús a Nicodemo. Es necesario que nazcan, ¿no es cierto?, de nuevo, ¿ya? Es decir, la vieja naturaleza, ¿no es cierto?, tiene que ser transformada. ¿Quién hace eso? La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él es el que produce, ¿no es cierto?, en nosotros la regeneración, ¿ya? Opera milagros e imparte dones, según de Corintios 6:6. Por medio del Espíritu Santo, los creyentes reciben una capacitación sobrenatural que les permite servir al cuerpo de Cristo. Llamamos a estos dones y ministerios. Existen 3 pasajes en los que se mencionan los dones, ¿ya? Romanos 12, Primera de Corintios 12 y Efesios, ¿ya? 4 del 9 al 12. En estos 3 pasajes ya usted va a encontrar, ¿no es cierto?, la descripción de los dones espirituales, ¿ya? No sería propio realizar ahora una definición de cada uno de ellos y de los dones y ministerios que aparecen allí citados, nos implicaría, ¿no es cierto?, obviamente un tiempo, ¿no es cierto?, que no disponemos ahora, o sería, ¿no es cierto?, para hacer otra clase más, ¿no es cierto?, una o dos clases más, ¿ya? Entonces, no contamos con esta materia, con este tiempo en esta materia, ¿no es cierto? A cambio diremos algunas verdades fundamentales para su regulación, ¿ya? Refiriéndonos a los dones, ¿ya? Dice, primero, si bien podemos pedir algún don en particular, 1 Corintios 12:31, es Dios quien los reparte según su criterio, ¿ya? Los dones. Aún dice, ¿no es cierto?, que el que pide a Dios, ¿no es cierto?, el Espíritu no se va a negar, ¿no es cierto? Pero es Dios quien nos capacita, ¿ya? Nos puede dar toda la gama de dones que hay, ¿no es cierto? ¿Ya? O nos puede dar uno, pero a más de uno siempre, o lo mínimo que Dios nos da es alguna gracia, ¿ya? Algo, ¿no es cierto? Una capacidad sobrenatural Dios pone en nosotros cuando nos convertimos, ¿ya? Pero es Dios quien nos reparte según su criterio. No te dicen estos textos, frases como constituyó Dios, puso Dios, Dios repartió, ¿eh? Los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo, no para la vanagloria, ¿no es cierto?, humana o del que ejerce el ministerio, que es el gran error, ¿no es cierto?, en el que han caído muchos del neopentecostalismo, ya del asunto de la prosperidad, ¿no es cierto?, y toda esta doctrina moderna que hay ahora, ¿no es cierto?, ya, y tenemos referente ahí, sobre todo, ¿no es cierto?, eh, predicadores, teleevangelistas, ¿no es cierto?, que alguno por ahí ha reconocido, se me pasó la mano, ¿ya? Pero tenemos unos que hacen tremendos shows, ¿no es cierto?, como y se creen que son superiores a ellos, no, si aquí cualquier persona, cualquier miembro de la iglesia, si Dios quiere, nos reparte los dones, ¿ya? Porque acuérdense que también hay dones mentirosos, ¿ya? Hay dones, no sé, hay imitadores de dones, ¿ya? Y sobre todo con estos ministerios que enfatizan, ¿no es cierto?, un área como es, por ejemplo, la sanidad divina, ¿ya? Que es el gran chasco que han pasado muchos ministerios, ¿no es cierto?, que Dios
en medio de la manifestación o en medio del desarrollo del ministerio, Dios comienza a obrar milagros porque Él quiere sanar, porque Él es el que sana, el Espíritu Santo, ¿ya? Es Dios el que va a hacer la obra, y la persona se apropia de esto y piensa que Él tiene, no. Y después, ¿no es cierto?, para forzar, porque la gente va con esta expectativa y no se producen, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Ya empiezan a crear, ¿no es cierto?, y hacer todo un show, una parafernalia, para dar la sensación de que se siguen haciendo milagros y son milagros mentirosos. Algunos han incluso, hermano, caído en esta situación de contratar artistas para esto, ¿ya? Para simular, ¿no es cierto? ¿Ya? Y en las redes sociales aparecen de repente por ahí, ¿no es cierto?, algunas reuniones donde se muestran como que son milagros que se hacen y resulta que todos son montajes, ¿ya? ¿Por qué? Porque es Dios, es el Espíritu Santo el que obra, y Él obra cuando quiere, ¿ya? Donde quiere y en quien quiere Él. Esa es la esencia, ese es el principio. Es Dios el dador, ¿no es cierto?, de dones, y es Él el que hace los milagros. Dios nos ayude, ¿no? Entonces, son para edificar el cuerpo, es decir, la iglesia, no para engrandecer, ¿no es cierto?, y fortalecer la figura de un líder determinado, ¿ya? No son para el engrandecimiento de uno de los miembros, sino que para que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿ya? Todos los dones deben ser ejercidos en un marco de orden. Todo el capítulo 12 de 1 de Corintios se ocupa de este punto, ¿ya? Eh, Está bien, nosotros aquí, la mayoría de los pastores nuestros venimos, ¿no es cierto?, eh, nuestra raíz, nuestra formación, somos de iglesia pentecostal. La iglesia metodista pentecostal nace, ¿no es cierto?, como lo hemos dicho tantas veces, ya en forma endógena, en forma criolla, ¿no es cierto?, autóctona, es decir, nosotros nacimos como fruto de la visitación que el Señor hizo el siglo pasado, comienzo del siglo pasado, ¿no es cierto?, en 4 puntos ya del planeta, entre ellos, ¿no es cierto?, Valparaíso, Chile, ya, que se conoce como el Avivamiento de 1909, ¿ya? Y de ahí nace la Iglesia Metodista Pentecostal, fruto del derramamiento del Espíritu Santo, la visitación del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, a la Iglesia Metodista, ¿no es cierto?, Episcopal de Valparaíso. Y ahí nace la Iglesia Metodista Pentecostal. Si nosotros somos fruto, somos hijos, ¿no es cierto?, y somos continuadores de un mover maravilloso del Espíritu Santo, con dones, talentos, ¿cierto?, y dones carismáticos, ¿ya?, que se produjeron dentro de la, de la iglesia, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero esto tiene que ser controlado. No significa que el día nosotros promovamos o creamos, ¿no es cierto?, y busquemos, ¿no es cierto?, que se siga manifestando el Señor en nuestros servicios, en nuestras reuniones, pero tiene que ser todo en forma ordenada, ¿ya? Pero eso también, ¿no es cierto?, hay que ser muy cuidadosos, sobre todo los que ejercemos un grado de responsabilidad, ¿no es cierto?, por medio de la vestidura que Dios nos ha dado. Me refiero a los pastores, me refiero a los ministros, me refiero a los encargados, ¿no es cierto?, los locales, las clases, en fin. Dios nos ha dado, ¿no es cierto?, y nos dé la capacidad para saber regular y no nos transformemos nosotros, ¿no es cierto?, en extinguidores del mover del Espíritu Santo, porque nos vamos para el otro lado, ¿ya? Hay que tener la gracia, el tino, la sabiduría para saber cuándo, ¿no es cierto?, ya poner y llamar al orden, ¿ya? No es para que nos desesperemos tocando la campanilla, esto, lo otro, ahí, ¿no es cierto?, por cualquier cosa, no. Hay que dejar que el Espíritu Santo se mueva, pero evitar que se transforme en un escándalo, ¿no es cierto?, o en un desorden, ¿ya? Eso es lo que está contenido, ¿no es cierto?, ahí en el capítulo número 12 de Primera de Corintios. ¿Por qué? Porque fue una iglesia que fue bautizada, llena del Espíritu Santo, pero se transformó, al final eso era un bullicio, era un desorden, y por eso que Pablo los llama al orden, sobre todo con el don, por ejemplo, de la lengua. Dice él, ¿no es cierto?, aquí claramente, ya, cuando Dios nos usa en glosalía, ¿no es cierto?, en el don de lengua, ¿no es cierto?, hablar en idiomas eh, desconocidos, que no lo hemos estudiado, por decir eso, glosalía, hablar en otro idioma, ¿no es cierto?, sin haberlo estudiado, sea hebreo, sea griego, ¿no es cierto?, o sea inglés, o sea hindú, sea chino, ¿no es cierto?, lo que sea. Si usted lo ha hablado sin haber tenido ninguna, ¿no es cierto?, eh, instrucción respecto a eso, y habla, entrega algún mensaje en un idioma desconocido, es glosalía, es don de lengua que Dios, ¿no es cierto?, lo está utilizando. Pero también está, ¿no es cierto?, el idioma espiritual, ya, la lengua, ¿no es cierto?, que no es ninguna lengua humana, ya, es la lengua del espíritu, ya. Entonces, cuando Dios quiere entregar, porque Dios, hermano, no es de acertijo, Dios es claro y frontal, y hermano, Él no anda
¿no es cierto?, escondiendo las cosas. Cuando Dios nos quiere entregar un mensaje, nos va a entregar para que nosotros lo podamos entender, ¿ya? Literalmente. Dios no es recadero, sino que Él nos va a hablar. Y la mayor profecía que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, y el medio de comunicación directa de parte de Dios es la Biblia, la palabra del Señor, la revelación. Dios ya todo lo ha revelado a través de su palabra. Ahora, dentro de los dones carismáticos que se dan dentro de la iglesia, ¿no es cierto?, ya, si Dios, ¿no es cierto?, permite y entrega mensaje a la iglesia a través de una profecía, ¿no es cierto?, a través de lengua, se tiene que levantar un intérprete si el mensaje es para la iglesia, ¿ya? Dice ahí, ¿no es cierto?, si hay dos o tres hablando, ¿no es cierto?, y se transforma esto en un cafar, cállense, ¿no es cierto? Y si no hay intérprete, si alguien está hablando lengua y no hay interpretación de lengua, ¿no es cierto?, la persona debe bajar el volumen, ¿no es cierto?, no seguir, ¿no es cierto?, entorpeciendo. ¿Por qué? Porque significa que Dios le está hablando a esa propia persona. Cuando no hay interpretación y uno habla lengua, ¿no es cierto?, es el espíritu que te conecta con Dios y es edificación personal. Usted puede estar orando, yo lo tomo en lengua, ¿no es cierto? Usted puede hablar lengua si quiere, ¿no es cierto?, horas y horas, ¿no es cierto? Pero si no hay interpretación y no hay, ¿no es cierto?, usted transmite ese mensaje a otro, ¿no es cierto?, es para edificación personal. Y eso hay que tener la sapiencia, la sabiduría de parte del Señor para poderlo regular, ¿ya? Eso, a eso nos referimos nosotros. Y las instrucciones están claritas de Pablo ahí, referente a esta iglesia, que era todo un desorden, entonces él dio consejos. Si hablan dos o tres y no hay interpretación, cállense en la congregación, ¿cierto? Ahora, si hay un mensaje, se va a levantar el intérprete y el intérprete, ¿no es cierto?, entregará, ¿ya?, lo que Dios quiso hablar en esa lengua usando ese instrumento. Dios nos ayude. Y si no hay interpretación y hay lengua, ¿no es cierto?, la persona que habló lengua se está edificando. Su alma, su cuerpo, su corazón, su espíritu está en contacto, ¿no es cierto?, directo con Dios, y Dios lo está fortaleciendo. Y así que no hay, ¿no es cierto?, interpretación. Dios nos ayude, ¿no? Entonces, aquí tenemos que los dones, ¿no es cierto?, tienen que ser en un marcado orden, ¿ya? Aquí hay en la ficha coloqué ahí, ¿no es cierto?, algunos dones del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios, ¿ya? Ahí, ahí estamos. La base fundamental del ejercicio de los dones y los ministerios es el amor, ¿ya? El maravilloso cántico de Primera de Corintios 13, ¿no es cierto?, comienza en realidad con las palabras del capítulo 12, versículo 31. Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Los primeros versículos del capítulo 13 hacen la clara referencia a los dones mencionados con anterioridad y concluyen más: si no tengo amor, ¿no es cierto?, todos sabemos lo que sigue, ¿no es cierto?, de nada vale, de nada sirve, ¿ya? Dicen los dones del Espíritu Santo, ahí tenemos temor de Dios, piedad, ciencia, fortaleza, consejo, entendimiento, sabiduría. Trae, dice, certeza, estamos hablando del Espíritu Santo, trae certeza de la salvación, Hebreos 10:15. ¿Se ha preguntado alguna vez, seré verdaderamente salvo? Es relativamente normal que en algunos momentos de nuestra vida, pero más normal debería ser que sintiéramos la fuerte convicción de que sí lo somos, pues el Espíritu Santo nos da esa confianza, ¿ya? Y aquí, ¿no es cierto?, es donde nosotros podemos, hermanos, reafirmar, ¿no es cierto?, y hacer una apología de este concepto errado, ¿no es cierto?, que en este momento, ¿no es cierto?, da una falsa sensación de certeza y de seguridad, ¿no es cierto?, de los salvos siempre salvos, por ejemplo. No, si el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, es el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo está en nosotros, hermano, no tenemos más que andar regateando de que somos para salvación, si el Espíritu Santo nos ha tomado, ¿ya? Si el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, es la muestra o la garantía, como lo vamos a ver también en la fecha que viene, ¿no es cierto? Él es las arras, Él es nuestro anticipo, Él es nuestra garantía de que vamos camino al cielo, ¿ya? Efesios 11, Efesios 1, 13, 14, que es la ficha que tengo ahí, pero no se nota bien, ¿no es cierto? Por eso la tengo aquí preparada, o se lo voy a leer. Ya Efesios 1, ¿no es cierto?, verso 13, que es la parte B del versículo, pero yo lo voy a leer completo. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y qué dice el verso 14? Que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
el Espíritu Santo es quien nos da testimonio de que somos salvos, ¿ya? No las obras, ¿no es cierto? Ni mucho menos, sino la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y tampoco la declaración que hayamos hecho en el momento, ¿no es cierto? Que es lo que dicen los salvos siempre salvos. En el momento que nosotros, ¿no es cierto?, hemos confesado, somos salvos, sí, pero tiene que haber una obra, tiene que haber un acompañamiento y tenemos que dejar que el Paracleto, el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, obre en nuestra vida. Y cuando vengan dudas, cuando venga, ¿no es cierto?, esa inquietud, esa interrogante, ¿seré para salvación? ¿Ya? Bueno, mírese usted, po, ¿ya? Mírese usted si está dejando usted, ¿no es cierto?, que su vida sea guiada, dirigida, ¿no es cierto?, y gobernada por la obra del Espíritu Santo. Dice, nos permite acercarnos con confianza al Padre, Romanos 8, 15 y 16. Ya se ha mencionado con anterioridad que el término Abba, que se cita en este pasaje, solo podía ser usado por los hijos y no por los esclavos, como es el caso del nombre Pater. Después, por la obra del Espíritu Santo, que sentimos la confianza necesaria para acercarnos a Dios como hijos y no como esclavos. Nos muestra las verdades fundamentales del Evangelio. Juan 14, 26. Él, el Espíritu Santo, nos enseñará todas las cosas. Muchos han tomado esta declaración del Señor para afirmar su autosuficiencia en el Evangelio. Qué grave error. Es cierto que todo lo que sabemos acerca del Evangelio es fruto del obrar poderoso del Espíritu Santo en nosotros, pero muchas veces esto se da por medio de su siervo y otras veces se da también en forma, ¿no es cierto?, espontánea. ¿Ya? Sea como sea, es Él y no los hombres quien trae comprensión a nuestra mente en tinieblas. Se lo digo yo, dice, muchas veces no sé de dónde obtengo los datos y los ejemplos que brindo, ¿no es cierto?, en las clases o exposiciones como la que estamos haciendo ahora. Sin embargo, estoy seguro que es Dios impartiendo a sus siervos, aún a mí que estoy hablando, el conocimiento necesario para que la verdad sea revelada de la manera más nítida y profunda. Si no dejamos que sea y reconocer que no somos nosotros, no es nuestra capacidad, no es nuestra sapiencia, ¿no es cierto?, y nuestra inteligencia o que tenemos buena memoria para poder retener, no, es el obrar netamente y genuino del Espíritu Santo. Y aquí creo que todos los que son predicadores acá, ¿no es cierto?, pastores, hermanos, en fin, enseñadores, maestros de escuela dominical, cualquiera sea, ¿no es cierto?, la posición que tenemos dentro de la iglesia, maestro, en fin, ya tenemos que reconocer que muchas veces nosotros nos hemos preparado en un tema determinado, ¿no es cierto?, hemos revisado conceptos, ¿no es cierto?, lo hemos retenido, en fin, ya hacemos bosquejitos, notamos, pero cuántas veces, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo toma control de nosotros y comenzamos a hablar, ¿no es cierto?, y nosotros mismos sabemos ya de a dónde salió todo eso, ¿no es cierto?, que estamos enseñando, diciendo, es como que nos ponen algo aquí, ¿no es cierto?, ya, y comenzamos nosotros a veces hasta a revelar cosas que en ese mismo momento, a través de la predicación que estamos haciendo, la enseñanza que estamos haciendo, la clase que estamos dando, ¿no es cierto?, Dios ha ido clarificando, ¿no es cierto?, conceptos nuevos en nosotros. Dios nos bendiga, porque esto ha pasado y esto es lo maravilloso que tiene enseñar de la palabra, ser un profesor, ¿no es cierto?, más allá de un profesor, ¿no es cierto?, ya que entrega pedagogía, ¿no es cierto?, secular, ¿no es cierto?, un maestro, ¿no es cierto?, en el mundo, ¿no es cierto?, más allá de eso, la bendición que tiene el que enseña la palabra del Señor es que obra el Espíritu Santo ya indudablemente. ¿Por qué? Porque más allá de lo que nosotros, ¿no es cierto?, el conocimiento que podemos compartir a través de la preparación, ¿no es cierto?, de la instancia, de la búsqueda y de la investigación que uno produce, ¿no es cierto?, o entra en esa búsqueda, ¿no es cierto?, de información para entregar, ¿no es cierto?, y explicar acerca de un tema, cuando uno predica la palabra del Señor, la gran mayoría, y es lo que a mí me ha pasado muchas veces, y quiero compartir aquí también, ¿no es cierto?, con los profesores, con los hermanos, ¿no es cierto?, que casi más de un 60, 70, 80%, por no decir, ¿no es cierto?, un 90% de nuestros discursos, nuestras prédicas, ¿no es cierto?, es una instancia netamente de lograr el Espíritu Santo en nosotros, porque nos hace hablar, ¿no es cierto?, y a veces, muchas veces, llevamos nosotros estructuradito todo el mensaje, toda la palabra, ¿no es cierto?, lo que vamos a hablar ahí, y resulta que eso nos toma, ¿no es cierto?, y a veces damos el encabezamiento de lo que llevamos y Dios nos llevó por otro lado, y es totalmente inspiración del Espíritu Santo. Dios nos bendiga, ¿no? Espíritu de verdad. Como se ha dicho con anterioridad, el hombre está incapacitado para conocer la verdad divina por su propio medio. Por esta razón fue necesaria una revelación especial, la Biblia, para que pudiéramos acceder a la verdad más trascendental de la historia humana. La inspiración de las Escrituras fue hecha por el mismo Espíritu, ¿no es cierto? Eso es lo que
dice Pedro en su segunda carta, 1, verso 21. Pero su tarea no queda aquí. Él también nos ayuda a comprender las verdades reveladas. Si recuerda bien, llamamos, ¿no es cierto?, cuando vimos el tema de la bibliología, nosotros tocamos este tema, ¿no es cierto?, de lo que es la iluminación. Y yo le decía a los hermanos, y eso es lo que yo hace tiempo estoy siempre, ¿no es cierto?, antes de iniciar la predicación, ¿no es cierto?, en la oración, ya cuando entramos a la exhortación de la palabra, ya, yo siempre digo, Señor, que a través de tu Santo Espíritu, ¿no es cierto?, tú nos ilumines para que podamos entender, ¿no es cierto? La verdad que ya está revelada, la Biblia ya está revelada, la palabra de Dios ya se fue revelada a nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que tener nosotros? Que el Espíritu Santo nos ilumine para poder entender esa revelación, para poderla comprender. Dios no oye, ¿no? Eso lo vimos también cuando analizamos el tema de la iluminación dentro de lo que era la bibliología. Dice Espíritu Santo. Este es sin duda el nombre más frecuente para la tercera persona de la Trinidad. Aparece 92 veces en el Nuevo Testamento. Se le denomina de esta manera, sin duda alguna, se distingue de cualquier otro espíritu. El término santo debe entenderse entonces como diferenciador, ¿ya? Perdón, aquí estamos, aquí voy, ahí está. Algunos símbolos del Espíritu Santo, ¿ya? Sí, dice, siendo nosotros seres materiales y viviendo en un mundo material, se nos dificulta mucho comprender las verdades espirituales. De una manera por la que se nos facilita la comprensión es el uso de símbolos. Un símbolo es una representación sensorialmente perceptible de una realidad. Los principales símbolos o representaciones del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, son, y aquí, ¿no es cierto?, yo tengo ya una ficha ahí, ¿no es cierto?, una gráfica donde muestra algunos símbolos, ¿no es cierto?, que se le atribuyen, ¿no es cierto?, al Espíritu Santo. Agua, unción, el fuego, unción a través del aceite, nube y luz, ¿no es cierto?, sello, mano, dedo, paloma, ¿ya? Fuego. Este símbolo se ve representado por medio de las lenguas de fuego que aparecieron sobre las cabezas de los 120 el día de Pentecostés, ¿ya? En Hechos 2:3. La palabra griega para fuego es pur, ¿ya? Entonces, uno de los símbolos, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo es, obviamente, ¿no es cierto?, el fuego. Viento. Ya hemos visto, dice que el término espíritu es la traducción del griego neuma, que también puede traducirse como viento. El mismo día de Pentecostés se sintió, dice, en el lugar donde estaban reunidos el estruendo como de un gran viento recio. De hecho, 2:2, ¿cierto? Paloma, que normalmente cuando hablemos todo lo que es la expresión artística a través de la pintura, ¿no es cierto?, religiosa, siempre se representa el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, con la paloma, ¿ya? Este símbolo se toma de la aparición durante el bautismo, ¿ya?, del Señor. Los evangelios sinópticos, ¿cuáles son los evangelios sinópticos, no es cierto?, ¿ya? ¿Ah? Mateo, Marcos y Juan, dijo alguien por ahí, no, Lucas, ¿no es cierto? Los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hacen una sinopsis, hacen, ¿no es cierto?, relatan los mismos hechos, ya unos con más detalle que otros, ¿cierto? Pero más o menos la misma estructura temática. Pero el evangelio de Juan, ¿por qué se diferencia? Porque Juan enfatiza que eh, la encarnación de Jesucristo. Para él, ¿no es cierto?, el verbo, el logo, el creador, el Dios, ¿no es cierto?, que creó todas las cosas, ya se hizo carne. Y él, ¿no es cierto?, enfatiza la humanidad y la encarnación de Jesucristo. Por eso se hace una diferenciación, ¿no es cierto?, entre los evangelios sinópticos con el evangelio de Juan, ¿ya? Dice, los evangelios sinópticos relatan que, concluido el acto bautismal, se vio el cielo abrirse, al Espíritu Santo descender en forma de paloma, ¿ya? Ahí están, ¿no es cierto?, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, ¿ves? Ahí tengo también, ¿no es cierto?, una ficha representando a través de un dibujito, ¿no es cierto?, que ese que nos queda mejor, ¿no es cierto?, en la mente. El agua, el viento, el aceite, el fuego y la paloma. Sello. Efesios 1:13 dice, lo leí yo recién, ¿no es cierto? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El término griego, ya, esfragizo, da la idea de marcar algo como pertenencia exclusiva. Así el Espíritu nos sella como pertenencia de Dios, ¿ya? Somos pueblo de Dios. Somos nación santa, sellados por el Espíritu Santo, ¿ya? Él nos pone, ¿no es cierto?, un sello que se viera, porque como es un sello espiritual, se viera, aparecería lo mismo, ¿no es cierto?, la expresión que está en la fichita que hay al lado, ¿no es cierto? Ahí
ya está lacrado, ¿no? Porque esa era la forma de salvaguardar y sellar, ¿no es cierto?, los documentos, sobre todo los documentos importantes y secretos, ¿no es cierto?, eran lacrados, se echaba esa pasta, se calentaba, ¿no es cierto?, se ponía ahí, sellaba, y más encima, ¿no es cierto?, se ponía el sello, ¿ya? El sello de la autoridad, ¿ya? Y esa es la finalidad de los anillos de sello, ¿ya? Hoy día se usan como adorno, ¿no? Pero el sello cumplía, ¿no es cierto? Eran los timbres que tenían las autoridades antiguas, ¿ya? Entonces, eso, si nosotros viéramos espiritualmente, en el momento que Dios nos llenó con su Espíritu Santo, Dios nos selló, ya, y puso un sello espiritual en nuestra frente, ahí, nos marcó a fuego, ¡pa! Y es lo que antiguamente, ¿no es cierto?, muchos cristianos, ya, muchos hermanos ancianos, siempre predicaban del sello y la marca, ¿no? Cuando andaban en medio ahí, ¿no es cierto?, de lugares no muy decorosos en medio del mundo y querían pasar desapercibidos, ¿no es cierto? Alguien le decía, oye, Señor, ¿qué andáis haciendo aquí? ¿Cierto? Tú soy diferente. Oye, tú tenías algo que brilla en tu frente, hombre, ¿qué te pasó? Y ahí el Señor le decía, ¿no es cierto? Es para que des testimonio de que has sido sellado por el poder del Espíritu Santo. El Señor nos ha sellado, nos ha marcado. Mire, con respecto a esto de la marca, ¿no es cierto? Y de la pertenencia, ¿no es cierto? Que ya no somos pueblo común y corriente, que somos pueblo de Dios, porque eso es lo que colocó el sello. Hijo de Dios, pa, pueblo mío, pa, eso es lo que Dios puso ahí. Pertenencia mía, esto es propiedad mía, ¿ya? Dios nos bendiga, Dios nos guarde. La certeza, la seguridad de que nosotros, aunque andemos y se cumple ahí, ¿no es cierto? El Salmo número 23 que viene a mi mente ahora, ¿no es cierto? Dice claramente, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. ¿Por qué? Porque somos hijos del Dios Todopoderoso. Él es quien responde por nosotros, es quien nos guarda, Él es nuestra garantía, Él es nuestro fiador, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos selló con su Espíritu Santo. Me recuerdo cuando partió esta cuestión del estallido social en 2019, parece que fue, ¿no es cierto?, las primeras situaciones que hubieron de saqueo, ¿se acuerda? Ya en la octava región, porque ahí partió primero esta cuestión de los saqueos, ¿se acuerda la gente? Que se tuvo que decretar zona de exclusión, ¿no es cierto? Ahí se mandaron los militares allá porque quedó la crema, ¿no es cierto? Ahí en los alrededores de Talcahuano, Concepción. Entonces, en una de esas trifulcas, ¿no es cierto?, en la noche, cuando van a saquear un supermercado, ¿no es cierto?, una turba se metió allá adentro, ¿cierto? Obviamente estaba la luz cortada y todo el tema, entonces rompieron las rejas, se metieron para adentro, el piño de gente, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ahí alguien empezó a gritar, luz, oye, ¿quién tiene luz? Luz, linterna, ¿quién tiene alguien que ilumine? Y esa palabra, cuando alguien dijo, alguien tiene luz, y había un cristiano y un hermanito que después dio testimonio, ¿no es cierto? Cuando dijeron, hay luz por ahí, y el Espíritu Santo le habló, le dijo, tú eres luz, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estáis haciendo? Tú soy luz. El Señor le dijo y lo refregó ahí. Un hermano andaba también saqueando, andaba metido en la turba. ¿Qué tiene que andar metido un cristiano metido en el medio de lo del mundo, hermano? Así que el Señor lo confrontó, se devolvió, ¿no es cierto?, a pedir perdón. ¿Qué tengo que andar haciendo yo? Hermanos, los cristianos, los hijos de Dios, no tenemos que andar prendiendo neumáticos, no tenemos que andar, ¿no es cierto?, quemando mobiliario público, no tenemos que andar haciendo tiras semáforos, no. Si usted tiene necesidad, Dios, aleluya, Dios conoce nuestras necesidades, aleluya. Nosotros doblamos nuestras rodillas, le pedimos al Señor y el Señor suple nuestras necesidades. ¿No lo ha hecho el Señor con nosotros? Perdone que me emocione, pero Dios lo ha hecho, hermano, en este periodo de pandemia. Tenemos que dar testimonio que Dios nos ha sorprendido, no tenemos necesidad de andar reclamando ni pidiendo esto, lo otro. Dios nos ha venido a dejar a la misma casa, ha suplido el Señor nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque Él nos ha sellado y Él responde por nosotros. No tenemos que andar como el mundo, hermano, hoy día. No, usted como cristiano, hermano, usted tiene la herramienta y la gran diferencia que tenemos nosotros, que tenemos a un Dios que nos responde porque nuestro Dios es Dios verdadero. No es una imagen, no, 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 no es solamente un pensamiento, no, es el Dios verdadero que está con nosotros a través de la presencia maravillosa del Espíritu Santo en nuestro medio. Dice, para algunos representa el agua el Espíritu Santo, ya que esta representa a la acción, dice, en el bautismo, ¿no es cierto?, a la acción del Espíritu Santo. El aceite en la Biblia, dice, tiene un significado simbólico y divino. Representa al Espíritu Santo y su accionar, ¿ya? En Primera de Samuel nos muestra que cuando vino el aceite de unción, vino también el Espíritu Santo sobre David. Veamos qué más nos enseña la palabra de Dios. Primera de Samuel 16:13 dice, Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó Samuel y se volvió, dice, a
rama. Ese era el símbolo, ¿no es cierto?, del Espíritu. En el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, se hacía o se recibía a través, ¿no es cierto?, de el aceite o de la unción. ¿Y quiénes eran ungidos en ese tiempo? ¿Ya? En los sacerdotes, los profetas y los reyes. Pero tenían una gran, ¿no es cierto?, diferencia con nosotros. ¿Ya? Hoy día nosotros, del día que hemos recibido el Espíritu Santo, y muchos de nosotros ni siquiera hemos pasado por una ceremonia de ungimiento, ¿ya? Pero desde el día que aceptamos a Jesucristo y fuimos bautizados con su Espíritu Santo, nunca más se ha retirado el Espíritu Santo de nuestras vidas. En ese tiempo, en los antiguos testamentarios, el Espíritu Santo venía de tiempo en tiempo, ¿ya? Dice el aceite de oliva como el elemento ceremonial, ¿ve? Se le daba al aceite, ¿ya?, de oliva un importante uso ceremonial. Su significado era que la cosa o persona quedaba consagrada. Digo cosa o persona porque no solamente se ungían, ¿no es cierto?, las personas, sacerdotes, reyes, ¿no es cierto?, ¿ya? Y bueno, sacerdotes, reyes y profetas, sino que también, ¿no es cierto?, consagraban ya los elementos, es decir, los vasos que se iban a usar, ¿no es cierto?, en el servicio a Dios eran consagrados, eran ungidos, ¿ya? Dice, para el servicio del Señor. Tanto reyes como sacerdotes, objetos de culto, eran ungidos, limpiados, dice, para un uso especial, con el aceite de la santa unción. Base bíblica, Éxodo 30, 20 al 31. ¿Ya? Aquí está el concepto de arra que les decía yo que lo íbamos a explicar, ¿no es cierto? Arras, este término que viene del griego arrabón, ¿ya?, implica en primera instancia una garantía, prenda o fianza. ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios cumplirá su promesa para nuestro futuro? ¿Qué garantías tenemos de que nos faltará su palabra? Según de Corintios 1, 22 y 5, 5 nos dice que la presencia y actividad del Espíritu Santo en nuestro medio es el anticipo, es la prenda de Dios en el cumplimiento de su palabra. ¿Ya? Esta palabra arra, ¿no es cierto?, que está explicada también en el concepto civil, ¿no es cierto?, cuando antiguamente se hacían negocios, ¿no es cierto?, se daba una prenda, se daba una garantía, ¿ya?, que se aplicaba este término arra, ¿ya? Y eso es lo que representa, por eso tengo aquí yo la argolla, ¿no es cierto?, ¿ya?, de matrimonio, porque cuando uno da el anillo de matrimonio está dando una garantía, está dando, hermano, una certeza, ¿ya?, de que el pacto va a ser cumplido. Eso es lo que representa el anillo, ¿no es cierto?, ya de bodas, ¿ya? Dios nos ayude, ¿no? Es una prenda de garantía y también es un adelanto, ¿ya? O es una fianza que nosotros vamos a cumplir la palabra empeñada, ¿ya? Dice, vale la pena aclarar que, aunque muchos lo consideren así, no hay suficiente base para sostener que el vino, ¿ya?, es símbolo del Espíritu Santo, ¿ya? Bueno, a los que les gusta el vino, ¿no es cierto?, ¿ya? Quisieran que, pero también se simboliza en parte, ¿ya? Pero no tiene base, vuelvo a decir, no tiene base bíblico, pero también algunos asemejan y asimilan al vino como símbolo del Espíritu Santo. Los que piensan de este modo citan dos pasajes, Hechos 2:13, en el que la multitud se burla de los discípulos al verlo hablar en lengua, y Efesios 5:18, en el que los efectos de la llenura del Espíritu se oponen a los de la intoxicación alcohólica. Entonces, por eso dicen algunos, esto parece que están ebrios, no, pero es que están llenos del Espíritu Santo, ¿ya? Nuestra relación personal con el Espíritu Santo. Me gustaría concluir esta clase hablando de un tema que me parece sumamente trascendente para la vida espiritual de todo creyente. Durante mucho tiempo las iglesias hicieron hincapié en nuestra relación con el Padre y con el Hijo. ¿Ya? Lejos está, ¿no es cierto?, de mí, ya decir que esto fue un error. ¿Ya? ¿Cómo se puede ser salvo sin conocer al Hijo? ¿Cómo podemos entender la salvación sin comprender el amor del Padre? Es obvio, no se puede. ¿Ya? Dice, tratemos de entender y reflexionar juntos. ¿Qué hace el Espíritu Santo dentro de nosotros? Se queda a vivir dentro de nosotros, convirtiendo nuestro cuerpo y corazón en su santo templo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vos vuestros, dice, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, dice, son de Dios. Sin embargo, se descuidó, ¿no es cierto?, increíblemente el trato íntimo con el Espíritu Santo. Y esto pasó, ¿no es cierto?, lamentablemente desde, ¿no es cierto?, el siglo tercero en adelante, cuando ya la iglesia se institucionalizó, ¿ya? Y pasó a ser, ¿no es cierto?, ya la religión oficial del imperio, ¿no es cierto? La iglesia pura, la iglesia genuina, ¿no es cierto?, eh, eh,
es aquella que nació, ¿no es cierto?, en la persecución, y obviamente no hay ninguna duda, ¿no es cierto?, de que el Espíritu Santo cumplió una obra maravillosa en el siglo primero, siglo segundo, ¿no es cierto?, en la primera etapa de la iglesia primitiva, ¿ya? Pero lamentablemente cuando la iglesia ya hablemos, se institucionalizó, ahora todos pasaron a ser cristianos, ¿ya? Y ahí se corrompió la iglesia, hasta estos últimos tiempos, ¿no es cierto? Por eso que tuvo que el Señor volver a mandar, ¿no es cierto?, a pegarnos un golpe de cabeza, un palmetazo ahí, ¿no es cierto?, cuando uno trata, ¿no es cierto?, bueno, ya no se puede, pues, antiguamente, ¿no es cierto?, cuando uno andaba volado por ahí, ¿no es cierto?, estaba en una pega, ¿no es cierto?, no todos fuimos aprendices, ¿no es cierto?, yo estuve en una institución, la Marina, ¿no es cierto?, siempre hay personas que, porque una carrera, ya uno parte, cuando uno parte ya hay otros que están terminando, en fin, porque es una cosa secuencial, así que siempre hay personas que están recién comenzando y hay más antiguos, ¿no es cierto?, los instructores, esto es lo que hacen. Entonces, cuando uno, ¿no es cierto?, cometía un error, el que ya sabía, ¿no es cierto?, el instructor que nos estaba enseñando, a veces, ¿no es cierto?, cuando estábamos cometiendo un error ahí, no estábamos haciendo lo que correspondía, un palmetazo por la cabeza, ¡pah! Entiendo, hombre, no te hace así, ¿no es cierto? O un golpe en la mano ahí, ¿no es cierto? Eso no se hace. Hoy día no se, esas técnicas no se pueden aplicar hoy día, pero es para entender, y eso es lo que hizo Dios, ¿no es cierto? En el siglo XV, ¿no es cierto? Tuvo que pegarle un golpetazo ya a la iglesia y mandó la reforma, la pre-reforma, ¿no es cierto? Y la reforma para que volviéramos a qué? A la palabra, pues, no enfatizáramos tanto en las tradiciones humanas, porque cada vez que nos enfatizamos en las tradiciones dejamos de lado la palabra, ¿no es cierto? Comenzamos a poner conceptos humanos en nosotros y no dejamos que el Espíritu Santo obre, ¿ya? Y nuevamente, ¿no es cierto? Después, para ahí se comenzó a desviar nuevamente. La misma reforma se desvió también a esto, lo otro. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? En el comienzo del siglo pasado mandó una visitación que se conoce como, ¿no es cierto?, el avivamiento de 1900 en adelante, ¿ya? Y que Dios nos bendijo a nosotros, nos consideró también en Valparaíso. Nace la iglesia pentecostal, porque entró este concepto que tengo puesto aquí en la ficha al lado, el cesacionismo, que es lo que usan, ¿no es cierto?, hoy día mayoritariamente en las iglesias históricas. Cuando digo iglesias históricas, me refiero, ¿no es cierto?, dentro del cristianismo, a las iglesias, ¿no es cierto?, mayoritarias y que son las más antiguas, hablemos de la iglesia, partiendo por la misma iglesia católica, ¿ya? La católica romana, ¿no es cierto?, y también obviamente la iglesia ortodoxa, que son también la iglesia católica, ¿cierto?, frutos del cisma del año mismo, 1050, ¿no es cierto?, donde se divide, ¿no es cierto?, ya hablemos la iglesia, ya, en oriental y, ¿no es cierto?, la occidental. Entonces, una con asiento en Antioquía, la otra con asiento, ¿no es cierto?, en Roma, ¿ya? Y ahí nacen la iglesia ortodoxa, ¿no es cierto?, ¿ya? La griega, la rusa, ¿no es cierto?, y bueno, todas las que son de esa área, ¿no es cierto?, que ellos, bueno, los ortodoxos, ¿no es cierto?, no tienen, ¿cómo se llama?, papa, sino que patriarca le designan, ¿no es cierto?, a la cabeza visible de su iglesia, la iglesia occidental, en este caso Roma, ¿no es cierto?, a la cabeza le ponen, ¿no es cierto?, el papa. Bueno, aunque también la iglesia copta, ¿no es cierto?, que es la iglesia egipcia, ¿ya?, que es, a ver, de tradición, ¿no es cierto?, ortodoxa. Bueno, ellos tienen un papa, ¿ya? El jerarca de la iglesia, el jefe de la iglesia copta, ¿ya? Eso, tiene la investidura de papa, ¿cierto? El papa egipcio, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo, ¿no es cierto?, y digo que las iglesias históricas, están todas estas iglesias, ¿ya? Más las iglesias que nacieron en la Reforma, ¿ya? En el comienzo, la luterana, la anglicana, la presbiteriana, la bautista, en fin, la iglesia metodista, ¿ya? Entonces, estas iglesias históricas, en su gran mayoría, salvo algunas excepciones, ¿no es cierto?, han adoptado esta postura, ¿cierto?, frente a la obra del Espíritu Santo. Son trinitarias, creen en el Espíritu Santo, pero son cesacionistas, es decir, ellos dicen que la obra genuina y el mover y los dones carismáticos, ¿no es cierto?, consecuencias de la habitación y del derramamiento del Espíritu Santo en medio de la iglesia, era para el siglo primero, o para los primeros siglos, ya para la iglesia primitiva, ¿ya? Aún hoy día ellos son, ¿no es cierto?, son trinitarios, pero no creen en los dones carismáticos y que el Espíritu Santo se manifieste ahora, no se manifiesta ahora. Por eso que si usted va a una iglesia luterana, es como estar dentro de una iglesia católica. Invocan al Espíritu Santo, usan, ¿no es cierto?, la forma trinitaria, ¿no es cierto?, ya creen en un Dios trino, pero no en los dones carismáticos. Entonces usted va a esas reuniones, una reunión, ¿no es cierto?, de la iglesia histórica, ya sea anglicana, sea luterana, ¿no es cierto?, o metodista, ya no vuela ni una mosca dentro. Todo se hace una liturgia, ¿no es cierto?, todo el tema, ya, y todo es, ¿no es cierto?,
protocolar y se sigue toda una liturgia, ¿no es cierto? Y se va, y una misa con otra es calcada una a la otra. ¿Por qué? Porque siempre hablan lo mismo, repiten los mismos rezos, todo, ¿ya? ¿Por qué? Porque están en esta postura cesacionista. Para ellos, ¿no es cierto?, en este tiempo ya no obra los dones del Espíritu Santo en medio de la iglesia, ¿ya? Y está la otra postura en la cual somos nosotros, y nosotros nacimos, ¿no es cierto?, en esta visitación que hizo el Señor en el siglo primero, perdón, en el siglo XX, a comienzos del siglo XX, 1900 en adelante, ¿ya? Específicamente acá en Chile, en 1909, en la iglesia metodista episcopal que administraba el pastor Huber, nace la iglesia metodista pentecostal de Chile, ¿ya? Y somos nosotros continuistas, se llama, con dos posturas frente al obrar del Espíritu Santo en medio de las iglesias hoy día, ¿ya? Los que creen, ¿no es cierto?, en que era para el siglo primero o para la iglesia primitiva, son cesacionistas, es decir, de cesó en ese tiempo, y los que nosotros creemos y lo que vivimos constantemente. Ayer tuvimos una hermosa bendición, una manifestación, ¿no es cierto?, en el culto, en el templo matriz, y he recogido el informe, ¿no es cierto?, de los encargados en San José, en las canteras y en los distintos iglesias o locales que dependen de nuestra administración. Todos me decían, pastor, tuvimos una hermosa bendición, hartos hermanos, y lo más importante, que el Señor se manifestó en nuestro medio. ¿Por qué? Porque somos continuos. Entonces esto decía yo en la ficha anterior, pues yo no soy quien para criticar, ¿no es cierto?, y declarar como un error, pero hoy día la iglesia, lamentablemente, ¿no es cierto?, con el tiempo ya entró al tradicionalismo, entró a la rutina, ¿no es cierto?, y adoptaron esta posición y encerraron ya y negaron el mover del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Entonces, sin embargo, se descuidó, ¿no es cierto?, el trato de íntimo con el Espíritu Santo. Qué increíble, pues como hemos visto, todo lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual hoy está relacionado con el obrar de la segunda persona de la Trinidad en medio de la iglesia hoy. Ya, gracias a Dios, en los últimos años, puntualmente desde el principio del siglo pasado, vino un gran avivamiento espiritual al mundo, específicamente en 4 lugares, a saber, Azusa, Topenca, en USA, ¿no es cierto?, en Gales, que es el Reino Unido, en la India, y en Valparaíso, Chile, en 1909. Hemos experimentado un reverdecer sobre el tema con el nacimiento de las iglesias pentecostales, donde se le comenzó a dar al Espíritu Santo la importancia que como Dios merece, porque el Espíritu Santo es Dios y Él es el Paracleto, Él es el que está a nuestro lado para ayudarnos, para sostenernos, para fortalecernos, para alentarnos, para cuidarnos, para bendecirnos. Merece. Llegamos, dice, pues al final del camino, supongo que, como yo, pensará usted que es un buen momento para dar gloria a Dios, ¿no es cierto? Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, porque lo merece, por su ayuda constante en la hermosa carrera de crecer en el conocimiento de su maravillosa persona. El Espíritu Santo hace a Cristo real para nosotros. Toda la gloria y toda honra sea para el Señor. El Espíritu de Cristo es quien tiene que tener el control, como dice esta fichita aquí, el control de nuestro corazón, ¿ya? La bibliografía que yo ocupé, ¿no es cierto?, para traspasar, ¿no es cierto?, información, ¿no es cierto?, ahí está la bibliografía para que usted tiene la posibilidad, ¿no es cierto?, estos textos están en todas las bibliotecas cristianas, ¿ya? Lo puede también, ¿no es cierto?, usted bajar a través de las bibliotecas que hay, ¿no es cierto?, donde uno puede comprar en forma digital también, ¿ya? Entonces está el manual de teología, ¿no es cierto?, de Stanton, la introducción a la teología cristiana, ¿ya?, que es de Willey, ¿no es cierto?, y Culberson, ¿ya? Berco, que también lo promocionamos en el siglo pasado, teología sistemática, ¿ya? La teología, ¿no es cierto?, de Schaeffer y Lewis, ¿ya? Teología sistemática, tomo 1, también tomo 2, ¿ya? El diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento, Vine, ¿ya? El testamento Perlman, ¿ya? También es un buen libro, ¿no es cierto?, de teología sistemática, ¿ya? El diccionario de teología Harrison y Everett, ¿ya? Y el libro de hermenéutica bíblica, ¿no es cierto?, del pastor o doctor, ¿ya?, José Martí, ¿ya? Así que esa es la bibliografía, ¿no es cierto?, que respalda, ¿no es cierto?, el trabajo que hemos hecho en esta tanda, ¿no es cierto?, de un ciclo y un segundo ciclo de teología sistemática. Dios les bendiga grandemente, ¿no es cierto?, y espero, con la ayuda del Señor, de que nos podamos encontrar, ¿no es cierto?, a través de este medio, ¿no es cierto?, en algún tiempo más. Ya estoy preparando algunos materiales por ahí, ¿no es cierto?, y estar atento, porque
cuando uno entra, ¿no es cierto?, a lo que es el estudio de la Escritura, hermano, uno siempre queda con gusto a poco, porque hay tanto que profundizar en en el conocimiento de la palabra del Señor. Humildemente, ¿no es cierto?, yo he entregado parte del conocimiento que hemos adquirido en todos estos años que estamos involucrados en esto, ¿ya? Y mi único deseo ha sido, ¿no es cierto?, de que usted también pueda, ¿no es cierto?, interesarse en escudriñar la Escritura en profundidad, ¿ya? Ahí están las herramientas, están los medios para que usted, ¿no es cierto?, pueda adquirir, ir adquiriendo, ¿no es cierto?, esta literatura, ¿no es cierto?, que nos ayuda, que nos orienta mayormente, pero acuérdese que el centro, ¿no es cierto?, del estudio de la palabra del Señor está obviamente en la Biblia, en la palabra del Señor. Así que Dios nos ayude, ¿no? Esa ha sido la intención de compartir, ¿no es cierto?, todo este tiempo, ¿ya? Toda esta entrega de información. Dios nos bendiga y le invito a que demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, ¿ya? Así que, si Dios nos permite, vamos a reunirnos el próximo lunes con la ayuda del Señor, ¿ya? Así que los hermanos, ¿no es cierto?, a través del medio que tenemos de contacto, ¿no es cierto?, hacer llegar todos los que van a querer adquirir el material impreso, ¿ya? Y también para ya empezar a confeccionar, ¿no es cierto?, los diplomas, ¿ya? En eso me está ayudando mi pastor Alejandro con mi hija la pastora Carla, ellos me ayudan en esta parte. Así que Dios nos bendiga. La idea, la intención, ¿no es cierto?, es que todos los pastores, todos los hermanos que han sido parte, ¿no es cierto?, de estos dos ciclos, los felicito a todos los que partieron desde el comienzo, ¿no es cierto? Hay algunos que abandonaron el barco por ahí, pensaban que era como el Titanic que se estaba hundiendo, se iba a hundir, ¿no es cierto? Bueno, o quedaron satisfechos con lo que recibieron inicialmente, ya también los bendecimos, ¿no? Pero la idea siempre cuando nosotros iniciemos un proceso, ya, la idea es comenzar, ¿no es cierto?, y terminar, ya. Yo me recuerdo, ¿no es cierto?, de mi experiencia. Yo partí estudiando teología, hablemos en forma sistemática y ordenada, ¿no es cierto?, regular, en fin, el año 2000, ¿ya? El año 2000 entré al Instituto Bíblico junto con un grupo de pastores, ¿ya? Y algunos hermanos más, ¿ya? Y me recuerdo que el primer ciclo y el primer año, ¿no es cierto?, de la primera etapa de mi estudio para sacar, ¿no es cierto?, el diploma de teología. Fueron 5 años de estudio, ¿ya?, en el IBN. En el primer año, ¿no es cierto?, en el primer ciclo, no caíamos en la sala donde estábamos, ya habían como 3 cursos de primer año, primer ciclo, ¿no es cierto?, estaban divididos pastores y hermanos, en fin, ¿ya? Donde estaba éramos cerca de 50 en una casita, algunos hasta de pie, ¿no es cierto?, en las primeras clases, ¿ya? Pasaron 3, 4 clases ya y después ya empezaron a quedar, ¿no es cierto?, una cantidad de asientos, sillas vacías. Terminó el proceso ya de todos los pastores, ya, que éramos casi 50 los que partimos conmigo, partimos esa vez ya, el único que se graduó, ¿no es cierto?, yo y otro pastor más, ya, en la primera etapa, ya, todos quedaron en el camino, ya. Después Dios me permitió, ¿no es cierto?, estudiar bachiller dentro en el IBN, ¿no es cierto?, fueron nuestros 6 años más, ya, partimos, ¿no es cierto?, y el único que se tituló después de bachiller, ¿no es cierto?, es quien les habla, gracias al Señor. Después, ¿no es cierto?, hice mi licenciatura en el ISUN, eso significaba, ¿no es cierto?, salir al exterior, ¿no es cierto?, había que hacer seminario a Uruguay, ¿no es cierto?, a Paraguay, tuve que ir, ¿no es cierto?, a Argentina, en fin, ya, por un tiempo prolongado, en fin, gracias al Señor pudimos estar en esta etapa. Y ahora estamos, ¿no es cierto?, haciendo maestría. Así que, y lamentablemente, ¿no es cierto?, van quedando todos en el camino, muchos van quedando en el camino. ¿Por qué? Porque obviamente requiere, ¿no es cierto?, sacrificio, requiere, ¿no es cierto?, esfuerzo y responsabilidad. Así que les animo, ya, la idea es esta, ya, así que felicito a todos los que han podido participar, ¿no es cierto?, en las 16 clases, más el resumen que hicimos anterior, ¿no es cierto?, 17, y ahora si hacemos, ¿no es cierto?, la clase la próxima semana serían 18 oportunidades en que nos hemos tenido que conectar. Así que Dios les bendiga grandemente, ¿ya? Así que ahí va a quedar el trabajo para mis colaboradores en esto, el pastor Alejandro con la pastora Carla, para requerir, ¿no es cierto?, los antecedentes para que podamos nosotros imprimir, ¿no es cierto?, los certificados y también quienes van a querer el material impreso. Dios los bendiga, ¿no? Así que con la ayuda del Señor nos encontramos este lunes que viene, que es feriado, así que ahí vamos a estar, ¿ya? Nosotros estamos a puertas de ir a nuestras conferencias. Tenemos conferencias nosotros 3, 4 y 5 de noviembre, así que la oración, todos mis hermanos, ¿no es cierto?, que son de la iglesia, que comparten este curso,
estén orando porque nosotros vamos a tener nuestras conferencias, ¿no es cierto?, anuales, que deberíamos las tener en febrero, pero por el tema de la pandemia no pudimos, ¿cierto?, se fue postergando y ahora nos vamos a reunir. Así que Dios nos bendiga, ¿no? Dios bendiga a todos mis pastores también que han sido parte de este proceso, ¿ya? Dios les bendiga grandemente a cada uno de ellos, a todos mis hermanos, hermanas, ¿no es cierto?, ¿ya? Así que nos vemos con la ayuda del Señor. Vamos a sacarnos la fotito primero, y después pedimos la bendición, ¿ya? Saquemos, Alejandro, por favor, ¿ya? Listo, mi motor. Vamos a las cámaras, los que están ahí, ¿ya? Y para que se muestren algunos hermanos. Esta va a ser la última clase, así que... Que se muestren, por favor, ahí para la fotografía. Amén. Ya, sonrían. Que Jesús le ama. Listo. Estamos listos. Amén, gracias. Dios nos bendiga grandemente, ¿no? Así que ha sido una bendición, ¿ya? Para mí ha sido una bendición, una honra que me hayan podido escuchar, ¿ya? Y menos mal que, ¿no es cierto?, es por medio digital aquí, ¿no es cierto? ¿Ya? Tengo control para que, ¿no es cierto?, porque a veces cuando uno está presencialmente, a veces generan, bueno, podríamos haber nosotros hecho una dinámica mejor, ¿no es cierto?, haber producido debate, en fin, pero no, la verdad las cosas que, ¿no es cierto?, estamos restringidos por el modo de exponer a través de esta plataforma, ¿ya? Así que eso es lo que marca una diferencia cuando usted se hace una clase, ¿no es cierto?, o se inscribe en un seminario o en un instituto, porque eso, todo lo vuelvo a decir, todo estos temas que yo he entregado acá, ¿no es cierto?, que me demoro prácticamente como una hora, un poco más de una hora, le entrego todo el material, ¿ya? Yo con eso puedo estar todo un año en una clase, con un curso, ¿no es cierto?, ¿ya? ¿Por qué? Porque voy entregando 2 o 3 fichas, ¿no es cierto?, y voy haciendo dinámica, vamos conversando, le hacemos trabajar a los alumnos que hagan investigaciones, ¿no es cierto?, esto que esto, otras exposiciones que hay, entonces uno va haciendo la clase con los mismos alumnos y usted sabe que una hora, ¿no es cierto?, académica son 45 minutitos nomás, así que ahora pasa, y además que el tiempo está más corto ahora, así que pasa, no se da ni cuenta de usted, ¿no es cierto?, cómo se le vuela el tiempo. Así que gracias al Señor que tenemos esta bendición de poder compartir y entregar toda la materia. Normalmente, ¿no es cierto?, uno de los grandes problemas que tiene uno cuando es académico, cuando es profesor, ¿no es cierto?, que a veces no alcanza a entregar todo, ¿no es cierto?, el contenido. ¿Por qué? Porque se da este tema de las preguntas, uno va respondiendo, esto que esto otro, y a veces uno ya prepara la clase, ¿no es cierto?, y resulta que tocó la mitad nomás, y va quedando con materia atrasada, entonces al final, ¿no es cierto?, uno no cumple el objetivo pleno, porque a veces siempre queda material en el tintero. Aquí, gracias al Señor, hemos podido entregar todo el material, y más encima está impreso, y ahí están las referencias. Yo no he hecho tampoco, salvo algunas excepciones ahí, explicamos el texto, pero está para que usted escarbe en la palabra del Señor, y pueda, ¿no es cierto?, también, y ahí está la bibliografía, para que usted busque apoyo, ¿no es cierto? Y lo que no pudo entender ahora, bueno, siempre usted, cuando estudie la Escritura, cuando lea la palabra del Señor, ore al Señor y dígale: Señor, ilumíname a través de tu Santo Espíritu, para poder entender lo que, ¿no es cierto?, voy a leer, lo que voy a tratar de estudiar acá, y Él obra misericordia en nosotros, porque Él está con nosotros, como estudiamos hoy día, en nuestro Paracleto. Así que Dios les bendiga grandemente, ¿ya? Le voy a pedir a mi pastor ya de Pueblo Seco, pastor, ya, se ríe, va a estar allá, ahí nos vamos a estar viendo la conferencia con la ayuda del Señor, ya, para que ruegue al Señor la bendición, mi pastor Tillería. Ahí sí, ahí parece. Ahí sí. Bueno, buenas noches. Ahí sí. No. Bueno, agradecer al pastor Carlos por el tiempo que se da por dar nuestras clases maravillosas y bueno, fallé el lunes porque estaba de cumpleaños, pastor, pero sí que pido la disculpa el lunes pasado. Sí. Así que por eso no pude participar el lunes pasado. Estaba de cumpleaños. Pero el justo material el 18, está ahí. justo, sí, estaba ahí, sí, lo estuve leyendo. Muy bonito. La eclesiología. Así que gracias. Nos veremos ahí en conferencia con la ayuda del Señor. Amén. Sí, gracias. A todos los hermanos y pastores que comparten. Dios les bendiga también y contento por haber compartido esta clase hermosa y nunca es tarde para aprender, pues yo doy gracias a Dios porque estas cosas, estos días las hemos estado tratando de poner en práctica. Parece que cambiaron al pastor, dicen. Así que contento y muchas gracias, pastor Carlos, por su tiempo y su dedicación y por estar con nosotros apoyando en esto tan importante que es necesario con nosotros y más que nunca. Así que Dios le bendiga, pastor, y contento por tenerlo como profesor nuestro. Así que Dios les bendiga grandemente. Gracias.
¿Pedimos la bendición? ¿Pedimos la bendición, pastor? Sí, amén, amén. Amén. Ya. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, por tu Santo Espíritu, porque tu presencia está con nosotros Amén. a través de esta señal. Podemos sentir tu respaldo, Señor. Gloria a Dios. Qué hermoso poder aprender más de usted, poder, Dios mío, entender tus verdades que tú revelas a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la persona también de nuestro pastor Carlos, que tiene su tiempo, se prepara, Señor, para darnos estas enseñanzas y estas clases maravillosas. Gracias, yo le pido que usted le ayude cada día con más gracia, con más sabiduría, con más entendimiento y que nunca deje de pelear, luchar para que esto llegue a muchos, muchos más. Gracias, Señor, le damos en esta hora por conocer también a muchos hermanos a través de esta plataforma y poder ser bendecido por estas enseñanzas. Yo le pido que su gracia alcance a cada uno de nosotros, nos dé entendimiento, la claridad para poder aprender también y poder, Dios mío, fortalecer nuestros ministerios y nuestras congregaciones por misericordia. Yo le pido que la bendición suya, Dios mío, sea con cada uno de mis hermanos y pastores que estamos reunidos hasta ahora. Oramos también por nuestras conferencias, Señor, que se aproximan. Señor. Diríjala a usted por misericordia Amén. y usted coloque a las personas conforme a su corazón. Amén. Todo está en sus manos, usted tiene todo el control. Y le pedimos, Dios mío, que usted sea el que tome dominio para que todo lo que usted haga allí sea dirigido por su gracia y por su espíritu. Padre amado, le pedimos que usted nos despida el uno con el otro, pero queremos irnos bendecidos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. 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 Amén. Amén. Muchas gracias, mi pastor Tillería. Dios Amén. bendiga a todos Amén. mis hermanos, hermanas, pastores. Y nos vemos con la ayuda del Señor el próximo lunes para tener un conversatorio. Dios les bendiga grandemente. Que Amén. tengan una buena semana. Amén. Dios les guarde. Muchas Amén, mi gracias, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches a Dios todos. les Buenas bendiga. noches, buenas noches. Dios les bendiga. Buenas noches. Chao. Gloria a Dios. Chao. Ay, buenas noches. Gracias.